Bueno, la Plaza de San Pedro vive un momento muy especial con la despedida del Papa Francisco y lo que vendrá después, ¿no? El cónclave para elegir a su sucesor. Exactamente, y bueno, sobre todo esto que está pasando esta semana, que va a pasar de aquí hasta el sábado, y lo que comienza a suceder después del sábado con el cónclave, bueno, tenemos a alguien que conoce mucho del Vaticano y vamos a tomar contacto con él. Y lo conoció mucho a Francisco, Néstor Pongutá, que siempre, bueno, nos da la posibilidad de ver lo que se vive en vivo y en directo allí en Roma. ¿Cómo estás, Néstor? Pues, ¿cómo me escuchan y cómo me ven? Es que hay mucha confusión. Muy bien. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Aquí en Roma son las 6 de la tarde, 10 minutos. La plaza, poco a poco, como ustedes observan, se está llenando de fieles de lo que se llama la romería. Y ya se ha anunciado que mañana, a partir de las 9 de la mañana, estará expuesto el cuerpo de Francisco para el... Ay, qué pena. El saludo de sus fieles, van a ser millones de personas los que van a llegar. Sí, te escuchamos, por un momento se cortó. Néstor, preguntarte por tu cercanía con Francisco. Hablamos de los gestos, ¿no? Los gestos de austeridad que fueron desde un comienzo, los gestos de ese pedir por una iglesia que tenga apertura. Contanos vos, que tuviste la posibilidad de ir a muchos viajes apostólicos con él, ¿cómo era el día a día de ese Francisco? Bueno, Francisco fue un hombre que volvió a la normalidad noticia, que si se le dañaban las gafas, se iba a la óptica. Recuerdo que con un monseñor argentino, Guillermo Carter, él le dijo, oye, mis gafas no están bien ahora, tengo que cambiar los lentes. Él le dijo, no se preocupe, santidad, yo me encargo de que el optómetra venga acá. Y dice, pero ¿cómo que venga acá? Aquí no tengo el tablerito de las letras, ni aquí hay dónde ver. Vamos a la óptica. Y dice, no, Santo Padre, esto es un problema. Y dice, ¿cuál es el problema? Y si uno necesita una óptica, unas gafas, va al óptico. Entonces, mañana sácame cita a las 7 de la noche y voy allá. Y dice, pero Santo Padre, tengo que avisar a la Gendarmería Vaticana. Y dice, si tú avisas a la Gendarmería, presenta tu renuncia de paso. Nos vamos tú y yo. ¿Y qué te va a pasar? Vas con el Papa. Y efectivamente así fue. Él avisó al señor de la óptica Especia. Llegaron hacia las 7 de la noche y cuando la gente va pasando, porque es un pequeño negocio en la óptica Especia en Plaza del Popolo, y de pronto ven que está el hombre vestido de blanco midiéndose unas gafas. Dicen, ¿esto qué es? El Papa. Y empieza la gente a gritar, el Papa, el Papa. Se llena de gente. Los gendarmes vaticanos que estaban en el Vaticano de pronto escuchan la noticia que el Papa está en la Piazza del Popolo. Dice, ¿cómo así si él está en su estudio? Entra al estudio y no hay nadie, se les había escapado. Ese es Francisco. Y eso era lo que él hacía siempre. Él volvía, una vez se dio cuenta que el pasaporte estaba próximo a vencer y él mismo llamó al consulado a pedir cita para cambiar el pasaporte. Dijeron, ¿cómo se llama usted? Jorge Bergoglio. Le dijeron, no, por favor, sea serio, y le colgaron. Ese era Jorge Bergoglio. Y esa normalidad la llevó hasta el final. Miren que hoy se supo una historia muy bella. En los últimos días y tiempos de él, en los últimos meses, siempre se veía en su silla de ruedas con un hombre allí detrás de él llevándolo, ¿no? Que era su enfermero Massimiliano Strapetti. Y Massimiliano Strapetti se volvió realmente en su cómplice, en aquella persona que siempre lo estaba acompañando y que le alcahueteaba todo lo que él quería. El que lo sacó allí casi en pijama y con un poncho encima a la Basílica de San Pedro cuando nadie lo sabía. El que lo trajo a la Plaza de San Pedro y de alguna manera lo expuso frente a ese frío y después le hizo dar la vuelta por toda la vía de la conciliación, que es la que está aquí a nuestra derecha, y al otro día murió. Pero sus últimas palabras realmente fue tomarle la mano a Strapetti y decirle, este señor que vemos ahí llevando la silla de ruedas, gracias, Maximiliano, por haberme llevado a la plaza, para que tampoco sintiera sentimiento de culpa, que él le había permitido cumplir su última voluntad, que era poderse despedir de sus fieles. Claro, un papa que siguió siendo papa hasta el último minuto, y anécdotas como la que contabas recién de su sencillez, de su austeridad, de su trato con la gente, de involucrarse y meterse con la gente en el escenario público. Bueno, hay infinidad de anécdotas en este sentido. Néstor, si tuvieras que decir las 3 cosas más importantes que hizo Francisco en su papado. Con 3 palabras: la coherencia, la esperanza y
y la alegría. Esas tres palabras le imprimió a la Iglesia Católica y sobre todo dejó trazado un camino que creo que no tiene retroceso. Por eso el próximo Papa, el número 267, ojalá se espera que sea un hombre que haga continuidad a todo lo que dejó hecho. Él quiso darle más papel a las mujeres, pero no solo lo dijo, puso una gobernadora, Rafaela Petrini, a dirigir y a controlar el dinero. Él siempre decía que las mujeres son más responsables con el dinero y Silvia me dará la razón. En el sentido, por ejemplo, de que puso a Bárbara Yatta en el Museo Vaticano, que puso a las mujeres, las permitió estar en el sínodo y votar. Esto era algo revolucionario. Es otro tema que él tuvo, fue abrir la iglesia a los que eran descartados, incluso a los pecadores. Tú eras un pecador porque te habías divorciado y no podías comulgar, mientras había tantos corruptos que sí estaban comulgando y sí estaban yendo a la iglesia. Y en alguna oportunidad lo dijo, si ser católico es ir solo a misa, pero después maltratar a la gente, yo prefiero ser ateo. Y esto eran unas palabras muy fuertes en él. Un hombre coherente, decía lo que pensaba, hacía lo que decía y creía en lo que hacía. Néstor, justamente, hablas de un papa revolucionario que cambió mucho los paradigmas de la religión y también de la iglesia, y estamos días previos a que empiece un cónclave con una nueva elección. ¿Qué es lo que se habla, cómo se vive esta nueva elección y la posibilidad de que se vuelva para atrás o que se vote a un papa que traiga otro pensamiento totalmente diferente? Bueno, lo que les decía ahora, ¿no? Creo que es un camino recorrido que es irreversible y que Francisco ya lo dejó trazado. Y de hecho, de estos 137, 38 electores, 110 fueron nominados por Francisco. Quiere decir que el 80% de los votantes van a estar por esa línea. Tendría que pasar algo fuera de lo común para que volviera la iglesia a ese clericalismo que él tanto atacó y que tanto rechazó, a ese proselitismo de decir, si tú no eres católico y no vas a misa, eres pecador. Yo tuve la oportunidad, y perdón que hable en primera persona, pero tuve la oportunidad un día de hablar con el Pepe Mujica, con el presidente de Uruguay, que eran muy amigos con Jorge Bergoglio, con Francisco. Entonces le dije, ¿cómo hace el Pepe Mujica, un ateo, un crítico de la iglesia, un hombre que critica cualquier cosa que tenga que ver con la iglesia católica, para ser uno de los mejores amigos del vicario de Cristo? Y entonces el Pepe Mujica se queda en silencio y me dice, ahora que me lo dices, me haces caer en la cuenta que él jamás me ha preguntado si yo voy a misa, en quién creo o si leo la Biblia. Él siempre me pregunta, es más bien, ¿qué hago por los demás o qué he hecho yo de bien por los demás? Creo que eso es lo que ejemplifica lo que fue el pontificado de Francisco. Néstor, preguntarte por lo que se viene, ¿no? ¿Cómo va a ser la ceremonia? Muchas personas vieron la película Cónclave y dijeron, bueno, estamos cerca de conocer cómo es esa ceremonia para elegir un nuevo papa. Contanos vos cómo va a ser allí en Roma en la realidad, ¿no? Bueno, pues este será para mí mi tercer cónclave, ¿no? Me tocó el cónclave de la elección de Benedicto XVI y la elección de Francisco. Y ahora viene este cónclave. Cada cónclave tiene su dinámica. Hablar ahora de favoritos se conocen. Antes eran 45 países que representaban el colegio cardenalicio, ahora son 63 países. Hay cardenales tan jóvenes como el cardenal de Ucrania, que tiene 45 años. Entonces va a haber una variedad de personas que van a llegar. Va a estar, por ejemplo, el cardenal Rossi, ¿no? Que es un pastor que fue elegido por Francisco y un gran amigo de él, pero también se van a encontrar con cardenales como cardenal Erdo, que estará estarán de Hungría y que van a ser es realmente un abanico de posibilidades. Entonces se van a reunir, se van a encontrar, después cada uno tiene la posibilidad de exponer qué visión tienen de la Iglesia Católica. Cada uno de los 137 electores va a decir cómo ven ellos una iglesia en el futuro. Y de acuerdo a eso es que se empieza a establecer a quién va el voto. Entonces se escogen dos votaciones, ellos todos se quedan en la residencia de Santa Marta, están en cónclave, quiere decir con llave, bajo llave. Se ven simplemente en las horas de almuerzo, en las horas de cena, en las horas de desayuno, pero siempre están allí. No tienen acceso a las noticias, no tienen acceso a llamadas telefónicas,
no tienen acceso al exterior, para precisamente evitar que se contamine la situación entre ellos. Y poco a poco va sucediendo. Les cuento una anécdota del 2013. Jorge Bergoglio, él llegó, iba con tiquete ida y regreso. De hecho, ya había dejado, como hizo en esta Semana Santa, todas las homilías escritas, porque él pensaba regresar para la Semana Santa en Buenos Aires. Cuando él se empieza a dar cuenta que va subiendo la votación y la votación, no sé si ustedes vieron la película Cónclave, que se presentan algunos casos que no son todos aquí reales, pero tienen que ver. Se le acerca un cardenal español y le dice, oye, ¿es verdad que a ti te falta un pulmón? Entonces él dice, no, me extirparon un pequeño lóbulo cuando tenía 21 años. Estos ya empezaron con las intrigas. Él se le acerca después el cardenal Juan Lucas Ortega de Cuba y le dice, Su Santidad, ¿me puede dar una copia de su discurso que usted dijo en su presentación? Entonces él dice, bueno, aquí está pasando algo raro, ya algo está sucediendo. Entonces esa noche se encuentra por coincidencia con un sacerdote argentino y entonces en su manera de ser como era Jorge Bergoglio, él le dice, creo que va a parir la abuela. Quiere decir, se sintió él que ya estaba elegido y sintió que iba a ser el Papa. Él no sabía ni siquiera qué nombre iba a ponerse cuando ya lo aclaman y queda elegido Papa y se le acerca al cardenal Funes y le dice, no te olvides de los pobres. Y es en ese momento que escoge llamarse Francisco, inspirado en San Francisco de Asís. Se van después de estar elegidos, se van a la residencia de Santa Marta y se sirven una copa de espumante para celebrar. Y entonces todos los cardenales, que viva el Papa, lo felicitamos, Santo Padre, y él les dice que Dios los perdone por lo que acaban de hacer. No quería para nada ser papa, mira, y estuvo 12 años transformando la iglesia. Néstor, como siempre, agradecerte un montón porque nos podés contar desde adentro, desde haber conocido tan de adentro al Papa Francisco, bueno, sus anécdotas, sus vivencias, y nos hace muy bien recordarlo. Gracias, Néstor. Bueno, una última historia que les cuento. En una página web donde ustedes pueden entrar, ahora les envío el enlace, allí se puede ver las fortunas de los grandes personajes. Y entonces tú entras y ves Putin, 700 billones de dólares, reina de Inglaterra, reyes de Inglaterra, 500 billones de dólares. Entras, Jorge Bergoglio, Papa Francisco, tiene $100 en su cuenta. Ahí te das cuenta esto de la austeridad que no solo eran palabras, ¿no? Gracias, Néstor Pongutá, desde Roma, periodista vaticanista, contándonos, bueno, la intimidad de un Papa que ya no está entre nosotros. Gracias. Muchas gracias a todos allá en Argentina y bueno, seguimos en contacto y seguimos contándoles. Les cuento que mucha de la familia ya está viajando. Gracias.